Hola, vamos a esperar unos minutitos en lo que llega nuestra invitada del día de hoy. Ella es una educadora sexual que se ha dedicado a la divulgación de información acerca de la salud sexual de todas las personas y ya llegó, la vamos a agregar. Hola, Estoy al Hola, buenas tardes. Estoy al revés, ¿verdad? sí, puedes mover un poquito tu celular o tu... Sí, sabes que es que tengo un tripié que siempre lo pone así, pero ahorita lo acomodo. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí ¿Cómo ya. estás, Elia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí con mucho calor. Sí, hace calor en aquella parte de la República. Así es. Buenas tardes a todos y a todas. Les contaba a Elia que hoy te tenemos de invitada. Eres una gran educadora sexual y Gracias. divulgadora, sobre todo de Muchas información gracias. acerca de la salud sexual de todas las personas. Y yo me siento muy emocionada de que hayas aceptado mi invitación. No, gracias Porque, a bueno, ti, doctora. hay como un tabú con respecto a la sexualidad de las mujeres que tienen sexo con otras mujeres y su salud, ¿no? Claro, Habitualmente creen que como no tienen relaciones con hombres, están libres de enfermedades. Incluso claro, a nosotros mismos en la formación como médicos y como ginecólogos, nos dan poca información acerca de las mujeres que tienen sexo con otras mujeres y nos cuesta un poco de trabajo empezar a habituarnos, a sensibilizarnos de la salud de estas mujeres. Y bueno, un poco con la práctica y también un poco, pues depende de cada uno de nosotros que nos vamos claro. sensibilizando. Afortunadamente, yo he tenido la suerte de tener varias pacientes que tienen sexo con otras mujeres y me siento cómoda y creo que ellas se sienten cómodas y he tenido la posibilidad de poder explorar esa parte. Sin embargo, muchos médicos no, tampoco lo tienen y las mujeres mucho menos, ¿no? Fíjate que es muy interesante el tema, doctora, porque cuando me planteaste este tema de mujeres que tienen sexo con mujeres MSM, generalmente se maneja así también entre activistas y así, pues hay que tener varias consideraciones. Primero que nada, hay relaciones de sexuales, de convivencia erótica y erótico-afectiva, sexual, de mujeres con mujeres, mujeres cisgénero con mujeres cisgénero con hombres trans, cisgénero con trans. Entonces las combinaciones entre mujeres cisgénero y hombres trans, que bueno, fisiológicamente tienen órganos femeninos, pues ahí hay un amplio debate y sobre todo conversación, como tú mencionabas. La salud sexual, la salud de cuidado preventiva para las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, también reconocer que, como bien lo has comentado, son relaciones invisibilizadas. Históricamente han sido invisibilizadas por una razón súper elemental y básica, ¿no? Porque no son reproductivas. Entonces, estas relaciones son invisibles porque no se ven, y además son invisibilizadas porque se intentan tapar. Y un ejemplo que me parece muy lindo, si me permites, es el de la época victoriana. La época victoriana de la reina Victoria en Inglaterra en el siglo XVIII-XIX, pues estaba marcado por un gran conservadurismo, pero solamente se castigaba la sodomía, o sea, la relación de hombre que tiene sexo con hombre. Hombres Entonces, con hombres. el, hombres con hombres. Entonces, ¿por qué a las mujeres no se castigaba esas relaciones? Porque eran inconcebibles. La reina ni siquiera, la reina que sancionó la nueva ley de sodomía, porque data desde el rey Enrique VIII, desde 1531. Entonces, imagínate, esa ley es una de las primeras
que censura las relaciones entre personas del mismo sexo género. Entonces, las lesbianas, las mujeres que tienen sexo con otras mujeres, son prácticamente invisibles. Entonces, ahora como parte de la diversidad sexual, pues están teniendo mucha visibilidad y sobre todo están exigiendo sus derechos en cuanto, ya sabes, a relaciones como mamás, adopción, salud sexual y reproductiva, que claro, tiene que cuidarse también en otras condiciones, porque obviamente muchas mujeres lesbianas pues te quieren embarazar, y bueno, también hombres trans se quieren embarazar, que ese también es un punto que yo creo que a los ginecólogos y a los médicos y a las médicas, pues les hay que decir, oye, ¿sabes que tengo un hombre trans que quiere tener un hijo? Pues claro, tiene todo el equipo, ¿sí? Puede tener una gestación sana, normal y bien llevada, y ustedes, médicos y médicas, tienen que pues asumir ese estadio de la condición humana y darle la atención, que es muy importante también su cooperación y esta sensibilización que tú estás promoviendo también. Y también, Elia, me interesa mucho que visibilicemos a las mujeres que tienen una relación afectiva y, bueno, sexoafectiva con hombres, pero que eventualmente tienen algunas prácticas sexuales con otras mujeres, ¿no? Claro. Yo me he encontrado últimamente con un poco más de apertura, que a lo mejor en el consultorio a veces cuesta trabajo incluso a ellas mismas abrirse, pero que poco a poco agradezco a quienes lo han hecho, Claro. que luego me mandan un mensajito o oye, pues la verdad es que no te lo conté, pero también tuve actividad sexual con una mujer, ¿no? Y Claro. entonces también ahí es otro grupo que también jamás Sí. hemos estudiado, digamos, o hemos puesto atención en ese grupo de mujeres. Fíjate que ahorita que mencionas las mujeres bisexuales que tienen prácticas pues tanto con hombres y mujeres, prácticas sexuales o relaciones sexoafectivas o poliamor o lo que sea, es bien importante que menciones el punto de las personas bisexuales, de las mujeres bisexuales, porque su nivel de cuidado de salud sexual es el doble, ¿sí? Tienen que tener el cuidado de su salud sexual y reproductiva, es decir, tomar un método antifecundativo y además usar métodos de barrera para la mayoría de sus contactos sexuales, ¿sí? Tanto si va a haber coitos, tanto si va a haber sexo oral, y bueno, y además tratar de evitar el embarazo o programarlo de acuerdo pues a como ella quisiera, ¿no? Y bueno, fíjate que es muy, muy interesante con este tipo de atención porque es más cuidado, no sé cómo te había pasado, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Sí, la verdad es que hace poco en un grupo de algunas médicas había un debate sobre qué tan fácil y qué tan cómodo, tanto para las mujeres como para nosotros como médicas, era preguntar la actividad sexual y qué tanto nos podría importar, ¿no? Claro. Porque la verdad es que da un poco, pues, no estamos preparadas ni para Claro. preguntar ni para hablar de nuestra vida sexual, ¿no? Sí, claro. Y entonces, y yo desde el punto de vista ginecológico creo que sí me parece importante explorarlo porque tengo que reforzar algunas ideas acerca justamente de la salud y darle estas recomendaciones de prácticas sexuales seguras, tanto si quieren o no quieren embarazarse o sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, que en realidad eso es lo que más en lo personal me preocupa, ¿no? Claro, sí, los contactos sexuales es muy importante, obviamente, vigilarlos y recomendar, bueno, como tú sabes, los métodos de barrera y así. Yo creo que es importante, yo apoyo tu moción de sí saber las prácticas sexuales y las preferencias sexogenéricas en este caso, del paciente o del cliente, porque eso, bueno, a ti te puede ayudar a dar a armar un cuadro más completo de la actividad sexual y de cómo se encuentra la salud sexual y reproductiva de una persona. Es es un derecho a la intimidad y a la privacidad, por supuesto, la cuestión de revelar nuestra preferencia sexogenérica. Incluso no es necesario si nuestra expresión sexual, por decir, yo salgo vestida de mujer, pero si yo no quiero decir, a mí me gustan los hombres, las mujeres o las personas bigénero o quien sea, es mi derecho tener esa privacidad. Pero creo que en el caso de la consulta, como en tu caso, es necesario como un recurso para armar un perfil
y una semblanza más completa de a quién vas a atender. Y sobre todo para cuestiones también de ver en una posibilidad de infecciones de transmisión sexual, cuál puede ser la incidencia de esa persona, qué tipo de riesgos está corriendo, porque tú sabes que al determinar cómo es la actividad sexual de una persona, pues estamos pues prácticamente mapeando sus movimientos respecto a otras cosas, ¿no? Por decir, si tienen actividades sexuales de riesgo en antros o en, no sé, en baños públicos, que es algo común, o en la vía pública, o en X lugar, pues hay que saber en dónde se está metiendo esas personas, por decirlo de alguna manera benévola, para tú saber qué está pasando, ¿no? Igual puede ser una infección de las vías urinarias, me explico, o sea, hay cosas que nos ayudan mucho a saber desde el entorno y las circunstancias de las personas y sus prácticas sexuales, ¿verdad? Eso es. Y esas preguntas tienen que ser siempre en privado. Porque a veces las pacientes van un poco acompañadas, ya sea con la mamá, con una misma pareja, Claro. digamos, la más formal o con la que puede convivir un poco más de tiempo. Y esas preguntas sí tienen que ser en un ámbito totalmente privado, ¿no? Claro, fíjate que es muy importante lo que comentas, porque obviamente tú tienes que crear un espacio seguro para el cliente o para el paciente, ¿sí? Tiene que sentirse seguro o segura de que va a revelar una información que aparte está, digamos, o sea, pues está avalada y protegida por sus derechos sexuales universales y por sus derechos humanos, ¿sí? Entonces es muy importante que médicos y médicas, también los sexólogos y las sexólogas demos estos espacios seguros para que las personas se sientan en confianza de revelarnos su información y también pues de ayudarnos a nosotros a buscar soluciones a sus problemas, sean los que sean en consulta o en una conversación incluso que tenga que ver para hacer una semblanza general de un paciente o de un cliente, ¿verdad? Ok, muy bien. Y bueno, ya entrando más en el tema de la salud sexual en estas mujeres que tienen sexo con otras mujeres, ¿cuál es la importancia de hablarles y explicarles de que tienen que del cuidado que deben de tener en cuanto a en cuanto a su actividad sexual? Fíjate que ahorita estamos en la historia de nuestro presente, o sea, es extraordinaria. Estamos viviendo el encierro por una pandemia mundial y tú sabes todo lo que está pasando. Estamos teniendo consecuencias en nuestros protocolos cotidianos de vida, ¿sí? Ya no somos los mismos ni las mismas y estamos haciendo otras cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, es muy importante que ahora que estamos en el encierro y con medidas sanitarias de emergencia, pues tomemos en cuenta que nuestra vida sexual, pues también ha cambiado, ¿sí? Eh, los contactos casuales sexuales de voy a salir en la noche a ligar y a ver qué levanto, o en Tinder me voy a ligar a alguien, ¿sí? O en Grindr me voy a ligar a alguien, pues pueden ser posibilidades para el ligue, pero a la hora de una actividad sexual, doctora, yo pondría mis reservas por una cuestión muy importante. La saliva es la principal fuente y forma de contagio del COVID-19, del coronavirus, y tú sabes que en las prácticas sexuales, pues una de las cosas que más hay, pues es intercambio de saliva, los besos, lamer, chupar, mordidas, muchas de las actividades que nosotros realizamos en la actividad sexual son relacionadas con la boca. Tenemos una gran relación con la boca, con nuestra oralidad. Entonces es muy importante que amén de todos los protocolos que nosotros ejecutamos en nuestros actos sexuales, pues ahora también vamos a tener que cambiar nuestras formas pues de ligar. O sea, no vamos a poder ligarnos a quien sea, ni andar con beso de tres, de qué rico y no sé qué, o besarnos con cualquiera, porque estás de acuerdo que estamos potenciando pues nuestras fuentes de contagio, nuestros momentos vulnerables. Entonces, a partir de que salió esta cuestión de la pandemia y de que se han desarrollado informaciones diversas, yo lo que he promovido, al menos en las columnas y en las conversaciones en las redes, es el uso de métodos de barrera para todas las actividades sexuales, o sea, sexo oral en la zona anal,
besos, yo creo los besos muy limitados, o sea, salvo que sea tu pareja monógama, con quien vives, etcétera, etcétera. Y como todos sabemos, la monogamia pues también es un estado de fe, ¿no? Entonces hay que, uno sabe con quién está y quién es uno mismo, ¿no? Entonces creo que nosotros debemos de tomar nuestras propias precauciones de acuerdo a cómo estamos viviendo, sin embargo, jamás relajar los métodos de barrera y procurar a toda costa el intercambio de saliva. Un caso así, por ejemplo, muy básico. El sexo oral de mujer a mujer, pues dices, bueno, pues no uso ninguna barrera porque voy a chupar o a besar una vulva. Bueno, esa vulva también obviamente tiene fluidos y también posibilidades del desarrollo de otras infecciones de transmisión sexual que ni siquiera tienen que ver con una penetración o con un coito, sino con la zona aledaña de la zona que estamos interviniendo, ¿no? Entonces creo que es muy importante no relajar en ningún momento los métodos de barrera, porque los métodos de barrera ya son algo que nosotros debemos de estar asumidos desde siempre. Somos una generación, somos generaciones enmicadas, ¿no? Ya no podemos andar por la vida sin métodos de barrera, ¿no? Entonces, incluso aquí tengo, por ejemplo, esta es una barrera que nosotros podemos poner en el ano o en la vulva. Entonces, nosotros solamente tapamos y entonces, imagínate, nosotros podemos ejecutar en esta parte que ya está protegida, ¿sí? Aquí podemos ponerle lubricante, obviamente una zona higienizada. Esta puede lavarse, por ejemplo, hay unas que son desechables. Esta puede lavarse, ¿sí? Claro, muchas de las veces ciertos materiales, por ejemplo, los condones internos y los condones externos, sí deben de tirarse, pero hay ciertas, por ejemplo, los juguetes pueden ser higienizados con jabón neutro o espuma de jabón neutro. Entonces, condones, eso sí, hay que desecharlos, pero es muy importante, doctora, no relajar en ningún momento la cuestión de los métodos de barrera. Ahorita tengo también otra que te iba a mostrar. Sí. Ahora que estamos en la cuestión de COVID-19, que tenemos nuestros guantecitos y todo esto, a la hora también de realizar contactos con los dedos o con la mano en una vagina o en una vulva, pues podemos usar un guante de látex, ¿sí? Puede usarse en el guante, le ponemos tantito lubricante en el dedo que vayamos a utilizar, en la palma o en todo el guante, porque hay gente que introduce toda la mano o el puño. Esto depende de cada persona, no es obligatorio. Y otra cosa que nos deja la reflexión sobre mujeres que tienen sexo con mujeres, el coito no es necesario, ¿sí? Porque muchas veces en las cuestiones de relaciones de mujeres que tienen sexo con mujeres, dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? En las cuestiones de mujer con mujer en las relaciones sexual, pues simplemente es una mujer que tiene sexo con otra mujer, o sea, son dos personas teniendo una actividad sexual que no necesariamente derivará en el coito, ¿sí? Claro que muchas mujeres, por ejemplo, utilizan un strap-on para realizar un coito con un dildo que se anidan con un cinto. Ese también, doctora, tiene que tener un condón, lubricante e higienizar continuamente nuestros juguetes sexuales. ¿Por qué? Porque obviamente tienen fluidos y los usamos sobre fluidos. Entonces es muy importante no relajar la higiene. Ahora que tenemos pandemia y protocolos sanitarios, la cuestión de la higiene salta mucho. Siempre debemos de tener esa condición y sobre todo para nuestra actividad sexual. Eso es. Y el tema ahorita no había visto yo esos cuadritos de látex como el que Sí. me dices que puede ser reusable, pero también funciona si cortamos un Okay. condón, digamos, Claro. como a la mitad, ¿no? Y también Sí. funciona muy bien. ¿Hay transmisión de lesiones de virus de papiloma humano en relaciones de mujeres con otras mujeres? Claro, y es muy importante que lo menciones porque eso es muy relajado, ¿sí? O sea, está el papiloma, o sea, herpes, o sea, algunas cuestiones de hongos,
Ujú. debemos de estar muy, muy claras en la cuestión de que el tener actividad sexual con una mujer no nos exime de, de las infecciones de transmisión sexual. Obviamente también, doctor, es parte de la relajación que uno tiene por la idea del embarazo y de la reproductividad, ¿sí? Obviamente no voy a decir, voy a tener sexo con mi novia, pues no me voy a embarazar porque yo soy mujer, ella es mujer, y no va a pasar nada. No, pero hay obviamente factores de riesgo por simplemente si yo pongo mi boca en su vulva o si hacemos una posición de tribadismo en donde unimos las vulvas, pues también ahí hay un riesgo de intercambio de fluidos del que debemos de estar pues bien conscientes y sobre todo pues nunca relajar los cuidados. O sea, yo creo que es la cuestión de que las ginecólogas y las médicas y los médicos tengan esta información sobre todo con una perspectiva de género que nos dé confianza de hablar con los médicos y las médicas, es muy importante. Y las ginecólogas, sobre todo, he encontrado mucha sensibilidad en enfatizar en las mujeres ese cuidado. Mira, aquí traigo, por ejemplo, un juguete, que también sirve para la vulva, lo puedes meter a la vagina con un dedo o con dos dedos tú misma, o dárselo a tu pareja, también se puede lavar. Y te digo, es una cuestión de la higiene continua. Yo no sé en qué momento relajamos de una epidemia a otra la higiene, porque es algo que debe de, sí me explico, ¿te acuerdas que hace no mucho tuvimos 10 años, nos lavamos las manos todo el tiempo y ahora tenemos que estarnos lavando también las manos e incluso cuando nos masturbamos, cuando tenemos actividad sexual con nosotros mismos, debemos de poner nuestra mano lavada en nuestros órganos sexuales pélvicos externos, ¿sí? Igual y si voy a la vulva de otra mujer, tengo que tener mi mano limpia. Si voy a masturbar a un hombre, tengo que tener mi mano limpia. De preferencia, ya no tocar sus fluidos porque, bueno, pues lo que comentábamos, la cuestión del intercambio de fluidos, pues nos hace más difícil protegernos de las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y otra cosa también es que algunas mujeres empiezan su vida sexual en lo que se asumen como totalmente lesbianas o no, Claro, tienen algunas relaciones con hombres, ¿no? Y luego claro, a lo mejor pueden después tener alguna relación con mujeres o incluso relaciones casuales con otros hombres. Y ahí claro. también es un riesgo mucho más extenso. Sí, claro. El riesgo de tener hombres y mujeres dentro de nuestro espectro sexual o personas o multisexual o pansexual, etcétera, pues sí, duplica nuestras posibilidades pues de tener una infección de transmisión sexual. Por supuesto que aquí la cuestión de la protección, y eso hay que también siempre enfatizarlo, nosotros, doctora, siempre estamos diciendo, cuídate, ponte, haz, usa, protégete de esta manera, pero algo también muy importante es que nosotros debemos de enfatizar en las personas que influyan en darle la responsabilidad al compañero o a la compañera sexual, ¿sí? Porque muchas veces nosotros estamos asumiendo de que sí, yo me cuido, sí, yo hago esto y sí, yo hago el otro, y la otra persona relaja todo porque tú estás concentrado en su cuidado y en tu cuidado. Entonces es muy importante también formar, yo creo que si no educadores sexuales, sí personas muy responsables en el cuidado de su sexualidad, de su sexualidad personal y de las personas con las que comparten, sean o no sus compañeros sexuales, porque dicen, bueno, yo a mi pareja si la cuido y me cuido, y con ella si me pongo condón, o con él si me pongo condón, y con el otro que no me importa, o con la otra que no me importa, no. No, aquí la conciencia es de todos parejos porque podemos ser focos de infección, que eso es lo más tremendo, ¿verdad? Exactamente. Hoy en la mañana escuchaba en el radio que hemos tenido una pandemia muy larga. No hablo de la pandemia actual, sino la pandemia de VIH, ¿no? Ah, sí, Que ha claro, sido una infección que ha sido transmitida desde hace muchos años y que todavía hasta el día de hoy sigue porque no hemos entendido la mayoría de las personas la importancia de tener este cuidado de tener sexo con barrera, ¿no? claro, Independientemente de las parejas sexuales con las que pudiéramos tener. Yo en el claro, consultorio siempre les digo, a mí lo que menos me importa es que se embaracen. A mí lo que más claro, me preocupa es que tengan una infección que incluso pongan en riesgo su propia vida,
¿no? Sí, sí, sí. Y además, las infecciones de transmisión sexual, pues a la hora de tratarlas no son tan difíciles de tratar, ¿sí? O sea, si se detectan a tiempo, se tratan, pueden, pues ser muy benévolas en su tratamiento. Aquí la cuestión también es no solamente tener, pues la capacidad de hacernos responsables, sino también la cuestión de la observación y el autocuidado personal, de espejearte, de revisar tus genitales, tus órganos sexuales pélvicos externos, tanto hombres como mujeres, no revisarnos con el espejo, palparnos para ver qué está pasando en nuestra vulva, en el introito vaginal, ¿sí? Los hombres también es muy importante que estén continuamente tocándose sus testículos, rodeándolos con la mano para ver, pues, el pene también. Entonces, creo que es muy importante hacer responsables a los pacientes de ese autocuidado. Es muy importante que cooperen con los médicos y con las médicas, pues para ayudarlos, como decías en un principio, en el diagnóstico y sobre todo en una visión total de la persona que está pasando con su salud sexual. Eso es. ¿Tú crees que es necesario que una mujer que tiene sexo con otra mujer deba acudir a una revisión ginecológica? Sí, claro. Fíjate que es muy importante que dentro de la actividad sexual pues estemos en la continuidad de una revisión ginecológica. Yo diría incluso que independientemente de la relación que tengas, si la tienes o no la tienes, si tienes actividad sexual o no tienes actividad sexual, debes acudir con la ginecóloga o con el ginecólogo, ¿sí? Porque obviamente nuestro cuerpo está cambiando, nuestro cuerpo se transforma, nuestro cuerpo obviamente está mutando en cada segundo nos estamos pudriendo, o sea, nada más por decirlo de una manera tremenda, ¿no? Entonces Sí, hay que tener el cuidado de, pues, que eso no sea tan sonoro y tan desagradable y sobre todo tener una calidad de vida, ¿sí? Y una calidad de vida sexual que nos permita estar cómodos y felices y sobre todo en estos momentos extraordinarios. Creo que debemos de estar muy conscientes, yo creo que más que nunca, del cuidado de nuestra salud, tanto sexual o reproductiva como integral, ¿sí? Entonces creo que, como dices tú, sí es importante, por ejemplo, una chica que acaba de tener la menarca y también inicia su vida sexual coital, debe de ir con la ginecóloga y con el ginecólogo. ¿Para qué? Pues para que le diga cómo está la cuestión de la regla, por qué pasa la menarca, y si va a tener una relación coital, bueno, también explicarle qué va a pasar ahora, que es una persona que ya pues tiene una capacidad reproductiva, ¿no? Que también hay que hacer conciencia de eso. Ya tienes la menarca, hay posibilidades de que en una relación descuidada puedas fabricar una criatura. Entonces, creo que es importante el contacto con el médico o la médica, el ginecólogo o la ginecóloga, si somos personas sexuales, ¿no? Por supuesto, todas. eso me interesaba que lo dijeras tú porque generalmente lo relajan y creen que como no tienen relaciones con hombres, no están libres de enfermedades, ¿no? Incluso Claro, puede haber algunas otras enfermedades que no tengan que ver con actividad sexual, como el cáncer de claro, mama, por ejemplo. Si sí, habitualmente son mujeres a lo mejor que no se embarazan, que evidentemente no dan lactancia, pues eso sabemos que son riesgos que aumentan el riesgo para el cáncer de mama en particular, claro. ¿no? O para el cáncer de ovario. Sí, yo además creo que también ciertos padecimientos parecen como cuestiones muy lejanas que solamente le pasan a gente que no conocemos, como lo que dicen del coronavirus, ¿no? Creo que hay que ser conscientes que somos seres humanos vulnerables, de enfermarnos, de morirnos en media hora, de no sé, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿sí? Entonces creo que mientras más amor le pongamos a la cuestión de la atención, ginecológica hacia nuestro cuerpo y médica integralmente, pues yo creo que pues estamos a un paso de estar pues chidos y armónicos en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Me gusta mucho este tema que dices que tenemos que buscar la salud integral y si bien aquí y ginecología nos enfocamos más a lo mejor al área pélvica y al área de las mamas,
el claro, tema de también tener una salud integral y buscarnos que no haya anemia, que nuestro riñón funcione bien está, o que nuestro hígado funcione bien, ¿no? Independientemente de las prácticas sexuales que cada quien pueda tener o no claro. tener, como bien lo dices. Sí, sí, también porque, por ejemplo, una persona asexual, dices, bueno, ¿tiene que ir la persona asexual a la ginecóloga o el ginecólogo? Claro que sí, porque tiene órganos sexuales pélvicos externos e internos que atender en su salud, ¿sí? Esa persona podrá tener una relación sexual coital al año y ser feliz con ello. Eso no la exime de tener que ir al médico o a la médica para hacerse una revisión integral, así como su revisión ginecológica o urológica, que yo creo que debemos de empezar a decirle a los hombres que deben también de cuidarse en su salud sexual, no solamente por la reproductividad, sino porque la incidencia de cáncer testicular, prostático, o sea, es alta, entonces creo que hay que responsabilizarlos y visibilizar, así como nosotros estamos tan conscientes de que podemos tener cáncer de mama, cáncer ovárico, todos los tipos de padecimientos de la mujer, que yo diría de los órganos sexuales pélvicos femeninos, pero bueno, que son atendidos, en este caso, pues en cuerpos femeninos, o bueno, también en el caso de los hombres trans, que también tienen que ir al ginecólogo los hombres trans, es algo también muy importante, no solamente como parte de su cuidado integral, sino como parte del seguimiento que tienen que tener con su apoyo psicológico o psiquiátrico que todas las personas en transición y bueno, ya siendo trans, pues deben de tener, ¿verdad? Y también creo que es importante si esa pareja de mujeres, por ejemplo, tienen un hijo, ¿no? Con Claro. mucha más importancia tendrán que cuidar de su salud porque tendrán a alguien todavía que cuidar y que dependerá de ellas. Fíjate que es muy interesante cuando hay un hogar lesbomaternal porque creo que los roles se balancean muy bien. O sea, al menos están mejor balanceados, no de que se balancean muy bien, a lo mejor no es óptimo, pero se balancean muy bien. ¿Por qué? Porque el rol determinado de las mujeres es el rol materno, ¿no? Eso ya es determinado, construido socialmente. Sin embargo, pues puede haber un balance en el cuidado que ayude a que entre las dos pues ejerzan su maternidad y sus maternajes pues de una manera compartida y armónica, ¿no? Y como tú dices, si hay un hogar lesbomaternal y una tuvo a la criatura, bueno, al bebé, pues la otra persona tiene también que pues entrarle al quite, bueno, en cambiarle el pañal y en ayudar a la recuperación física de su compañera, porque pues como tú bien sabrás, la recuperación postparto requiere un trabajo integral de Ujú, la pareja, si hay, y bueno, pues ujú. de uno mismo, pues para salir adelante, primero, pues por uno misma, primero, para poder darle sustento a esa criatura, ¿no? Sí, es muy interesante conocer a a estas parejas porque Claro, yo también las veo muy equilibradas, son muy, no está este rol dominante de alguien que sea más o menos protector con el bebé a veces, ¿no? La claro. verdad es bastante interesante, sí. Sí, y sobre todo sabes que es muy interesante pensar en cómo construimos también la pareja. Sí, la construcción de tener una pareja, de vivir con una mujer, por ejemplo, de tener una relación con una mujer, es absolutamente fuera de la o sea, vamos, hay una heteronorma, por supuesto, porque ese es el modelo que tenemos. Sin embargo, creo que las mujeres lesbianas, las mujeres que tienen sexo con otras mujeres, construyen sus relaciones de otra forma, ¿no? O sea, obviamente existen los vicios del machismo, del patriarcado, el amor romántico, ¿no? Las relaciones romantizadas que inciden y que pueden arruinar muchas cosas de las relaciones, pero creo que hay un poco más de armonía, o al menos en lo que yo he visto, a lo mejor puede haber, obviamente, relaciones que tienen de chicas, ¿no? De chicas con chicas que tienen sus propios dramas y telenovelas y como en todo, pero creo que al menos en lo que he visto más armonía y sobre todo, doctor, algo que es de mis palabras preferidas, mi concepto preferido, hay sororidad, ¿sí? Y cuando hay sororidad, obviamente hay la construcción de espacios seguros en donde pues te sientes más feliz, ¿no?
en algunos casos, quiero pensar. Y cuando comparten edad o son más o menos de una edad similar, también los procesos de envejecimiento van siendo más paralelos y Claro, también incluso las enfermedades que puedan sí. llegar en este proceso de envejecimiento pueden ser mejor acompañadas, ¿no? Oye, sí, porque imagínate vivir un proceso de menopausia, con todo lo que puede implicar de molestias para algunas mujeres, algunas les pasa de noche, pero es Ajá. muy interesante cómo puedes tener ese acompañamiento con una persona que está viviendo un proceso similar. Eso podría ser, eso puede ser muy interesante. Y sobre todo creo que debido pues a todos los constructos de ser una mujer, una cuidadora, la madre, pues tenemos yo creo que también ese rol más localizado para poder pues ejercerlo de una manera armónica pues en una pareja, ¿verdad? Somos las cuidadoras de nuestras parejas, al final de cuentas, sean hombres o mujeres también, ¿verdad? Sí, se hace mejor equipo, suponemos, ¿no? Sí, eso, Tratar eso, de... eso suponemos. Sí, esperemos Sí. que la evolución femenina siga dando buenas fórmulas de mujer a mujer, incluso aunque no sean parejas sexoafectivas, ¿sí? Tengo unas amigas que se van a casar y ellas son heterosexuales y se van a casar porque quieren tener eso que tú mencionas, ¿no? Esa cuestión del cuidado, del acompañamiento, quieren comprar una casa, entonces imagínate, o sea, van a hacer un proyecto de vida como mujeres casadas sin ser parejas sexuales, ¿no? Eso está interesante, pero bueno, Wow, está wow. muy, está interesante, claro que no es un experimento original, pero creo que como forma de acompañamiento y forma de, pues, de estar en armonía, pues podría resultar. Vamos a ver cómo le sale el experimento. Habrá que estar enteradas de eso. Eh, Otra cosa que yo también, que a mí me cuesta algo de trabajo es sobre la apertura de las mujeres a hablar sobre su propia sexualidad y con las parejas o incluso con el médico, ¿no? Como lo decíamos al principio, no estamos preparadas ni para hablar de nuestra propia sexualidad ni tampoco para preguntarla. Pero, ¿cuál sería un consejo para que las mujeres pudieran hablar más abiertamente? Porque a lo mejor puede ser que hoy en día tengan relación con un hombre y que estén casadas y que a lo mejor tengan planeado el resto de su vida, pero a lo mejor años antes tuvieron relaciones con una mujer y a lo mejor ahí pudimos haber tenido alguna infección y que todavía la estemos arrastrando en un momento, digamos, más presente. Pues mira, yo creo que la principal motivación que debemos de darle a una mujer para hablar de su vida sexual o de su condición sexual en general es abordándolo primero, por la cuestión de la salud, ¿sí? Al tener tú una apertura al hablar de tu sexualidad e incluso para revisarte, porque muchas mujeres no se ven la vulva con un espejo, ¿sí? Entonces, Uh-huh. desde el momento en que estás teniendo esa apertura y disposición de revisarte tus órganos sexuales pélvicos externos, quizá un poquito de la vagina, pero bueno, no vamos a ver la vagina, por supuesto. Es como me dicen, les digo a las chicas cuando hacemos talleres de los packs, nadie puede mandar una foto de la vagina, ¿sí? Porque tendrías que tomarte una foto muy profunda, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que nosotros debemos de tener de nuestras partes del cuerpo y de tener salud es, yo creo que el primer acercamiento a lo que es el cuidado de la sexualidad y del cuerpo, que es muy importante. Y de ahí yo creo que también saltarnos a las prácticas sexuales, ¿sí? Cómo está tu cuerpo, con quién tienes relaciones sexuales, cuál es la frecuencia, cómo te has sentido, cómo son tus coitos, si te gustan los coitos. Hay muchas mujeres que no les gusta tener coitos, ¿sí? Hay muchas mujeres que no les gusta ser penetradas. O hay muchas mujeres que incluso no pueden ser penetradas, ¿sí? Uh-huh. Porque simplemente no se abre y no se abre. Eso parece increíble, pero eso sucede. Y creo que te Sí. ha de haber tocado casos que dices, bueno, hay que tratar estos padecimientos para nosotros de una manera favorable, darles una solución. Pero creo que el principal consejo o el principal abordaje con las pacientes o con las clientes es
decirles que gracias al conocimiento de su cuerpo y de su salud sexual pueden tener una salud integral. Y que también las prácticas sexuales sean prácticas sexuales desde fajes, orales, hasta coitos, son parte también de su salud sexual. Entonces, cuidar estas relaciones son parte del disfrute, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el feminismo se enfatiza mucho en el cuidado de, ya sabes, hasta las pruebas, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, todas las pruebas que te ayuden pues a mantenerte saludable lejos del cáncer. Pero realmente te dicen muy poco sobre otras cuestiones que también tienen que ver con salud reproductiva, ¿sí? Y con salud sexual, ¿sí? Solamente se centra a las cuestiones de salud sexual y reproductiva y el placer está muy olvidado, ¿sí? También tienes que estar saludable de tus mamas, tienes que estar saludable de tu vulva, para que cuando tengas relaciones sexuales no te arda la penetración, no estés pensando, tengo un granito de quién sabe qué, de dónde salió, que no me lo he tratado y estoy teniendo coitos, pero quiero sentir rico. Entonces, también para tener placer es necesario tener pues un control y un bienestar de nuestra salud sexual, porque si no estamos saludables, pues no vamos a sentir rico. El erotismo depende mucho del bienestar de nuestro cuerpo, claro. A menos que te guste el dolor, pero el dolor y la enfermedad y el placer tienen conexiones muy, que no se conectan siempre, ¿no? Quizás el dolor y el placer, pero la enfermedad tú sabes que es otra cosa. Uh-huh. Ahorita que tocaste el tema de las mujeres que tienen dolor o imposibilidad de tener un coito, también hay mujeres que tienen sexo con mujeres que pueden tener este padecimiento. Claro, sí, claro, y sobre todo si, por ejemplo, si hay una cuestión de vaginismo y tienen y quieren intentar un coito con la mano, con algún objeto, con un dildo, con un strap-on, obviamente si hay una situación que imposibilite la penetración y que generalmente pues tiene una cuestión tiene un tratamiento pues psiquiátrico también, con la asistencia psiquiátrica es muy útil en este tipo de casos. Puede darse entre mujeres, por supuesto. Aquí también hay que ser sensibles, sea mujer o sea hombre, porque muchas veces los padecimientos, como en este caso, no se puede penetrar una mujer, puede causar también conflictos en las personas que quieren penetrar, sea un hombre o una mujer, porque no puedo, ella no quiere, qué estará pensando, no le gusta hacerlo conmigo. Entonces, todas esas cuestiones que responsabilizan al otro, ¿sí? De que él tiene la culpa de que no podamos hacerlo, pues hay también que tomar en cuenta cuáles las circunstancias que están rodeando a eso y obviamente consultarlas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las causas por las que tendríamos que ver a un sexólogo, las mujeres, bueno, las que tendrán que tener las mujeres que tienen sexo con otras mujeres para ver a un sexólogo? Porque frecuentemente confunden algunas alteraciones sexuales con causas ginecológicas y la verdad es que hay cosas que no tienen ninguna relación y a veces se sienten un poco incluso hasta decepcionadas de decirle, ¿sabes qué? Ese no es mi ámbito y te Claro. invito a que pidamos ayuda con un sexólogo o con una sexóloga. Fíjate que ese es un punto interesante porque aquí puede haber un trabajo conjunto. Por decir un caso, una mujer que tiene sexo con otra mujer y acude con la ginecóloga porque no está lubricando, ¿sí? Dices, bueno, a lo mejor hay una cuestión ahí en las glándulas de Bartolino o puede haber ahí una cuestión que está dificultando la lubricación. Pero a lo mejor se va con otra chica y lubricación total, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Pues en el estímulo sexual efectivo, la otra chica está estimulando de otra forma y ni siquiera está mejor. Es otra persona, es distinto, ¿sí? Hay que tomar en cuenta y creo que ser muy conscientes que cada acto sexual es único. Si yo ahorita tengo un coito y más al rato tengo una felación, le hago una felación,
cada acto va a ser único, incluso aunque sea el mismo, ¿sí? Pero en este caso es muy importante que, por ejemplo, haya un trabajo conjunto de que, oye, ya fue la ginecóloga, no es una cuestión de lubricación de fisiológica, a lo mejor es una cuestión de que me produce un bloqueo mi pareja. Entonces, el sexólogo, el terapeuta, lo que va a dar es una perspectiva de qué está pasando con tu estímulo sexual efectivo, por qué te excitas aquí y aquí no, o por qué te excitas en ciertas fases del estímulo sexual con esta persona y con esta otra no, con esta porque si llegas al orgasmo y con esta no llegas. También tomando en cuenta una cosa, el orgasmo es solamente una consecuencia del paseo que hicimos para llegar al rancho, ¿sí? Lo lindo de la actividad sexual es ir, ¿sí? Ir y hacer. Okay. Gozar el cuerpo, a la persona, gozarnos la una a la otra, el uno al otro, y el orgasmo será pues un premio, una meta, pero no la meta final, ¿sí? O sea, podemos tener muchos orgasmos, podemos tener mucha excitación, sin embargo, también nosotros desde nuestra perspectiva, por ejemplo, sexológica, estoy teniendo sexo con otra mujer, pero batallo en excitarme porque ella se bloquea si le toco una parte de su cuerpo, o se bloquea porque le duele que le toque las mamas, o se bloquea porque, no sé, le da ansiedad cierta cosa en el oído. Entonces creo que en el tratamiento, en la terapia sexológica, nos ayuda a tener aproximaciones diversas al cuerpo de nuestro compañera o nuestra compañera sexual en este caso, ¿verdad? Muy bien, me encanta hablar contigo. Gracias. Me parece que este estado de hablar también incluso desde perspectiva de género es Claro, muy, sí. muy importante, ¿no? Porque no estamos habituados, en medicina no estamos habituados y es un trabajo interno de cada quien, ¿no? Y además, poco a poco las mujeres también están aprendiendo de qué va esto de la perspectiva de género y cuesta un poco incluso más de trabajo hablar desde la heteronormalidad a Claro, un asunto más con perspectiva de género. Y es importante, creo, hacer esta divulgación de información como tú bien lo haces y como gracias. lo estamos intentando hacer, de poner en la bandeja de la vida las diferentes formas de vida que tenemos todas las mujeres, ¿no? Claro. Como de las que han decidido no tener una pareja y no tener hijos, hasta las que han decidido vivir en una pareja heterosexual y con una vida como ellas la hayan decidido, ¿no? Sí, claro, y aquí es muy importante lo que mencionas en cuestión de la reproductividad. Y esa misma perspectiva de género que tú mencionas nos ayuda de que desde la perspectiva de género, desde el ser médico, médica, sexólogo y sexóloga, pues nosotros también debemos de aprender a respetar pues la reproductividad, las decisiones reproductivas y asumirlas como los derechos que son como derechos humanos y derechos sexuales, ¿sí? Porque a medida que vaya pasando el tiempo, perdón, nos vamos a ir deslindando de esos roles que la sociedad impone. E incluso ustedes mismos, creo que como ginecólogos y ginecólogas los van a ir viendo, ¿no? Las decisiones reproductivas que están tomando las mujeres, qué es lo que están decidiendo respecto a su reproductividad, cómo están cuidando y cambiando las formas de, oye, yo no me quiero embarazar y ya me embaracé, ahora tengo una interrupción legal del embarazo y me voy al DF a hacérmela, ¿sí me explico? O a Saltillo. En Saltillo sí, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión, yo sigo pensando, ya estoy poniendo aborto en todo el Ya país. los estás enviando para allá. Ya los estoy, ya lo legalicé y la descriminalicé y todo. Pero es importante eso, saber qué puedo hacer, ¿sí? Y ustedes como médicos y médicas, obviamente tienen una parte también muy importante en la toma de decisiones, porque son y aún son considerados, creo que te habrá tocado, una autoridad, ¿sí? Son personas que pueden influir positivamente en las actitudes de las pacientes, de las clientes. ¿Por qué? Porque son figuras de autoridad. Muchas veces dicen, no, es que no sé. Sí, claro que son todavía figuras de autoridad y fungen como tales, ¿sí?
Obviamente yo no digo que sea lo idóneo o lo que sea, pero sí hay roles que ustedes cumplen también como educadores y como guías sobre terrenos que son tan complicados como el cuidado de la salud o la salud preventiva. Así que yo creo que una de las materias en las que este país estamos reprobados, pero es muy importante también sensibilizar a los ginecólogos y a las ginecólogas en esto que, qué bueno que haces esta divulgación y sobre todo, esta es una conversación que no se puede acabar aquí, ¿sí? O sea, tú con tus pacientes vas a ir a hablar de esto y va a ser una conversación continua y luego tu paciente va a ir con su hermana, con su hija, con su mamá y le va a decir, ¿sabes qué? La doctora me dijo que tal cosa que tú ya sembraste en esas personas. Entonces, esta conversación es una cadena que nosotros debemos de replicar y que además creo que yo me atrevería a responsabilizar a cada mujer adulta, ¿sí? Educada con perspectiva de género y con cierta información, a que se convierta en una educadora, formadora o guía de otra, aunque sea de una manera involuntaria, para que tome decisiones adecuadas sobre su sexualidad y vida reproductiva, ¿no? Salud reproductiva sobre todo. Tú hablas de educar de voz en voz, ¿no? De boca en boca, de Sí, no hacer, o sea, evidentemente también la divulgación masiva y claro. a lo mejor los medios de comunicación masivos ayudarán, pero esta me parece una buena idea y un buen ejercicio hacerlo de boca en boca porque también es que también porque me lo dijo mi tía, porque me lo dijo mi comadre, porque me lo dijo mi amiga, ¿no? Sí, hay una influencia y hay una persuasión automática. No vas a irles a vender nada. O sea, ellas ya hablan con la comadre de que, oye, ¿sabes qué? Me dijo la ginecóloga que me pusiera condón como sea, ¿sí? O de que cuando se la voy a chupar a mi esposo o a mi novia, le tengo que poner la barrerita, ¿no? O bajarme y hacerlo con un condón. Son cosas que se van, obviamente lo óptimo es tener información científica verificada, ¿sí? Que sea, obviamente, que venga de fuentes confiables y que nosotros podamos comprobar y verificar. Entonces, por ejemplo, te tienen a ti como una guía, pueden acudir conmigo como sexóloga, pero es muy conveniente que todas las personas que nos ven y que todas las personas que a lo mejor quieren tener una conversación sobre sexualidad o educación integral en la sexualidad, hagan la pregunta con alguien que pueda darles esta información, como tú o como yo, y ofrecerla de una manera que sea libre. ¿Y sabes a qué nos va a ayudar también? A combatir estas cosas del PIN parental y de estas censuras que se hace de la educación integral en la sexualidad. Porque esto, fíjate, algo que se me hace muy importante que decían los padres y madres conservadoras, es que no queremos que les den educación sexual a nuestros hijos e hijas. Y yo, está bien, que no se les dé la educación, pero ustedes edúquense y tengan la información, porque los casos sobre educación sexual que tenemos en el país y que son problemas, no los podemos tapar. Si yo soy una persona muy religiosa que no quiere hablar de educación sexual en mi casa, debo de hablar de educación sexual en mi casa porque yo no puedo ignorar que existen infecciones de transmisión sexual, que existen embarazos de adolescentes, que existen abusos sexuales dentro de los espacios seguros de los niños y las niñas. No podemos dejar de hablar de eso, aunque nos duela hablar de eso para las personas conservadoras y que tienen pues tabúes numerosos respecto a la sexualidad humana, ¿verdad? Muy bien. Pues ya casi se nos acaba el tiempo, Elia. Se nos fue como agua. La verdad es que estuvo muy buena la conversación. A Y mí me gracias igual. gustaría hacerte otra vez el agradecimiento por haber aceptado. Espero que no sea la primera vez. La verdad es que creo que hay muchos temas que podemos tocar y que podemos divulgar y que ayudará a que esta semillita que se está sembrando ahora se pueda ir reproduciendo de boca en boca. Sí, Me claro. gustaría que nos dijeras a lo mejor 3 consejos para las mujeres que tienen sexo con otras mujeres. Bueno, yo creo que uno de los primeros sería utilizar métodos de barrera y evitar a toda costa el intercambio de fluidos, desde saliva, fluidos vaginales, obviamente también las cuestiones que tienen que ver con el ano, las heces y la orina, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosas en lo que engullimos y que se va a nuestra boca.
Otra de las cosas es otro consejo sería no ceñirnos a la coitalidad. Y esto sería un consejo no solamente para mujeres que tienen sexo con mujeres, sino para todas las personas. El coito está sobrevalorado. Y tengo personas que quieren venir a darme pamba y a echarme tomates porque digo que el coito sobrevalorado. Claro que el coito es súper fabuloso, es maravilloso, pero está sobrevalorado. Hay miles de cosas más que podemos hacer además del coito. Y eso es una ventaja para los hombres, ¿sí? Sí, aprendan a chupar, señores y señoras. Y bueno, el tercer consejo es también experimentar el cuerpo de las mujeres, doctora, no sé, es el territorio, se va a acabar el mundo, yo creo que muy pronto, y no vamos a acabar de conocer todas las maravillas del cuerpo humano, de su sensibilidad y de las cosas maravillosas que podemos llegar a sentir en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora imagínate lo que podemos experimentar gozando en otro cuerpo y en otros cuerpos. Entonces creo que de los principales consejos o enseñanzas que nos debemos de tener como que presentes siempre en el ejercicio de la sexualidad es disfrutar, gozar, súper sobreseo, súper marraneo, amar por ese instante, no de que hagas el amor ni esas cursilerías, no, amar al ser humano en la sexualidad en ese instante que estemos compartiendo, porque la sexualidad es la mayor fiesta del ser humano, entonces pues hay que disfrutarlo y hay que gozarlo mucho, por lo que nos quede de gozarlo. muchas gracias por Gracias a ti. acompañarnos y estaremos en contacto para futuras Claro que sí. conversaciones que pudiéramos divulgar hay muchos temas en la sexualidad que todavía son muy tabú, ¿no? Y creo que ponerlos en la mesa ayudará a que las personas que nos ven puedan aprender y replicar los Aprender y aprendizajes. replicar. Exacto, exacto. Aprender y replicar. Y bueno, pues te agradezco mucho la invitación. Me encantó platicar contigo. Y bueno, pues recordarles a la gente en mis redes sociales, en Imaginaria, aquí en Instagram, en Facebook, en Twitter, y googlean Imaginaria y ahí salgo yo. Y bueno, en mi blog también, que está súper bloqueado, a ver si van, porque está bien bloqueado en todos lados. Entonces, ojalá me puedan visitar y pues gracias por tu tiempo y por este lindo tema. Muchas gracias, que estés muy bien. Bye. Gracias, doctora. Saludos a todos y a todas. Bye, bye. Bye.